Tenemos ya con nosotros a Rafael Vados, presidente de la Federación Provincial de Comercio, Comercio Córdoba. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Rafael, está clarísimo que el comercio de cercanía supone 1/3 de la economía de la provincia de Córdoba y, por tanto, vuestro posicionamiento ante las noticias que hemos recibido en los últimos días, en las últimas semanas, es crucial, es fundamental. Ya hemos conocido la noticia, esa modificación de la normativa comercial en cuanto a horarios, aperturas, también se ha hablado de festivos, de rebajas. En principio, ¿cuáles son las consecuencias que prevéis si esto sigue adelante? Bueno, desde Comercio Córdoba estamos totalmente en contra de este decreto que va a publicar el Gobierno central para liberalizar los horarios comerciales. En esta tierra, en Andalucía, tenemos un consenso logrado fruto del diálogo entre las organizaciones empresariales del sector del comercio, tanto del comercio de cercanía como grandes superficies, consumidores, sindicatos y la propia administración. Un consenso, como te decía, en materia de horarios comerciales. Todo esto, con esta norma que va a sacar el Gobierno central, pues salta por los aires y salta por los aires produciendo un desequilibrio, que es lo que se pretendía con este acuerdo, este consenso entre los distintos agentes en Andalucía. Salta por los aires este consenso que existía y lo que hace es favorecer una vez más a los grandes formatos comerciales en detrimento del comercio de cercanía. Un comercio de cercanía, como has dicho hace un momento, supone 1/3 de la economía y de los puestos de trabajo de esta ciudad y que creo que las administraciones más cercanas, como es el Ayuntamiento, deberían de tener este dato muy en cuenta, ya que el sector, a pesar de la grave situación que estamos viviendo, ha conseguido, bueno, pues contra viento y marea, pues mantener gran parte de esos puestos de trabajo, algo muy importante para la ciudad de Córdoba, sin duda alguna, y más en estos tiempos. Y de hecho hace muy pocos días conocíamos ese mensaje que enviabas al alcalde de la ciudad, a don José Antonio Nieto, precisamente en este sentido, ¿no? En el sentido de que esa fuerza que él podía tener por parte del Gobierno, del equipo municipal de Córdoba, refrenara en lo posible esta propuesta. De momento es una propuesta en la que se producía en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior a las comunidades autónomas. De momento estamos en una fase intermedia, pero vaya, todo indica, si no pasa nada, que dentro de unos meses esa normativa entrará en vigor y tendremos 6 meses, se ha estipulado, para adaptarnos a la nueva situación, ¿no? A la nueva normativa. Hoy sí saltaba a la prensa una especie de respuesta por parte del alcalde, de una especie porque ha sido una respuesta general, y él decía que, bueno, que no le parecía tan preocupante esa apertura. No sé cómo has visto, si la has visto demasiado tibio. ¿Qué esperabas tú que afirmara el alcalde? Hombre, yo le pediría a José Antonio Nieto, al alcalde de la ciudad, que ponga en la balanza bueno, los intereses del partido al que representa, que es el que sustenta al gobierno de esta nación, y los intereses de la ciudad. Y a partir de ahí, que vea qué camino seguir. Te decía antes que esta medida de liberalizar los horarios comerciales va a perjudicar de una manera importantísima al comercio de cercanía. Esto va a provocar cierre de establecimientos y al final destrucción de empleo. Creo que con la situación que estamos viviendo, la ciudad no se puede permitir este tipo de cuestiones y creo que es el momento de salir a la palestra y pelear por lo nuestro. Córdoba no es Madrid. Quizás en Madrid, en Londres, en Nueva York, en esas grandes urbes del planeta, pues sí, este tipo de fórmulas serán válidas, pero en Córdoba producirían un desequilibrio brutal y que, como te decía antes, perjudicaría notablemente al principal motor a día de hoy, guste más o guste menos, el principal motor de la economía de esta ciudad. Mayor caída de la actividad, pérdida de autoempleo, por supuesto, y de empleo, y como siempre los autónomos en punta de lanza, ¿no? Sí, bueno, un porcentaje bastante alto de los empresarios del sector del comercio pues, son
pequeños autónomos y bueno, y esto, qué duda cabe que les sería imposible, y más en esta situación en la que tenemos unas dificultades tremendas para acceder al crédito, el poder competir en igualdad de condiciones con estos grandes formatos. Ten en cuenta que una ampliación de horarios conlleva una ampliación de personal, un gasto adicional en bueno, pues el gastos generales, luz, agua, que un pequeño empresario del sector del comercio le sería muy difícil, como te decía antes, poder hacer frente a ellos. Yo insisto en que una vez más, y este es un ejemplo, se está favoreciendo al poderoso, al grande, en detrimento del pequeño empresario, el pequeño tejido empresarial de la ciudad de Córdoba. Hablamos o recuperamos lo que decía el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Él hablaba de un perímetro, digamos, de mayor afluencia turística. Aquí es donde se aplicaría esta libertad sin restricciones. En cuanto al horario, decíamos que el alcalde, bueno, pues se había posicionado afirmando que, bueno, la apertura no le parecía mal, sí la apertura permanente, es decir, que se mantiene una posición, digamos, intermedia. Se podría combinar, Rafael, el que hubiera un perímetro, se podría jugar con la reducción o con el diseño de ese perímetro, porque ahora estamos ya, parece que en esa segunda fase ya, ¿no? Parece que hemos aceptado que esto va a suceder, pero por lo menos tenemos que discutir. Por ejemplo, por parte de UGT, pues se habla de Tendilla sí, Ronda de los Tejares no. Estaríamos ya más bien en esta segunda etapa en decidir o discutir por lo menos qué zonas deben entrar y qué zonas no deben entrar. Bueno, hay una cosa clarísima, decías antes que estamos en los previos, que aún no se ha aprobado, sí, claro, todavía estamos en proceso, este Real Decreto. Si finalmente es como decreto, yo creo que, bueno, cuando salió el secretario de Estado para anunciarlo, entiendo que va a ser de forma inminente el que se regulará esta cuestión. Al final han optado por una vía. En principio el planteamiento que tenía el Gobierno central era de liberalizar horarios comerciales en todo el territorio nacional. Encontraron una cierta oposición por parte del sector del comercio y finalmente han buscado una vía que es el de las zonas de gran afluencia turística y han seleccionado 14 ciudades de este país, entre ellas Córdoba, para aplicar la norma. Bien, ayer el alcalde de Córdoba decía que él veía el perímetro que él marcaría sería el entorno de la mezquita y la zona de la judería. Bien, yo le diría al alcalde de Córdoba, pero más que al alcalde de Córdoba, porque él sí lo conoce, a las personas que nos estén escuchando y viendo en este momento, les diría que eso ya a día de hoy existe. Pilar Jornet, o sea, lo decía esta mañana también. Sí, Pilar Jornet, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Judería integrados dentro del Comercio Córdoba, lo decía, porque se nos había pasado ese pequeño detalle. Eso a día de hoy ya se puede hacer. Sí. Ya se puede hacer, con lo cual, mire usted, Córdoba no necesitaría esa nueva delimitación de zona de gran afluencia turística. Si la vamos a limitar realmente, si el perímetro realmente va a ser el entorno de la judería, no es necesario, porque allí no hay ningún establecimiento de más de 300 metros cuadrados. Y para que todo el mundo lo sepa, en Andalucía y en el resto de España, cualquier establecimiento de menos de 300 metros cuadrados tiene libertad horaria, o sea, puede abrir las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, no era necesario. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues evidentemente ya veremos, y ahí está el quid de la cuestión, ya veremos dónde se traza la línea, de cuál es la zona de gran afluencia turística. Ese es el meollo de esta cuestión. Claro. Que aquí lo que subyace en el fondo es que se ha hecho un traje a medida para alguna empresa importante de este país. Es lo que hay. Para favorecer única y exclusivamente a una gran empresa de este país. Y el resto
bueno, pues tendremos que aguantar, aguantar el chaparrón. Aguantar el chaparrón, eso sí, bueno, hemos hablado de la corporación local, sí hemos escuchado en los últimos días que por parte de la Junta de Andalucía se espera que se mantenga este compromiso con el comercio de cercanía. Pero claro, la Junta de Andalucía también tendrá en contra pues esa mayoría del Grupo Popular en las Cortes, que es en principio el que apuesta por esta medida. Por lo demás, tanto patronal como sindicatos están unidos y eso de momento parece seguro. Claro, es que en Andalucía, como te decía antes, hay un consenso, sí, que eso es lo más difícil y que es fruto del diálogo, un diálogo de muchos años entre organizaciones empresariales de comercio de cercanía y de grandes formatos comerciales, de sindicatos, de consumidores y de la propia administración. O sea, aquí nadie estaba solicitando, nadie estaba pidiendo el que se modificaran los horarios comerciales. Había, y eso daba un equilibrio a los distintos formatos, que es lo importantísimo, porque en el momento en que ese equilibrio no se mantenga, va a provocar, como decía antes, cierres de empresas de comercio de cercanía, y eso se va a traducir en destrucción de empleo. Entonces, no, de ninguna de las formas entendemos el por qué se toma o se lleva a cabo esta medida, puesto que nadie lo ha pedido. O sea, había y hay un consenso en esta materia en Andalucía. Sí, os ampara la ley, esa ley de comercio interno de Andalucía, de comercio interior, pero apela el secretario de Estado de Comercio, lo hemos nombrado antes, Jaime García Legaz, apela a que se le debería sacar mayor partido a la afluencia turística y además afirma que España es uno de los países más restrictivos a este respecto. ¿Tú estás de acuerdo con este planteamiento? ¿Crees que sí se le podría sacar más partido aunque fuera por otro cauce, de otra manera? Pues mira, yo creo que en el comercio haría falta tomar otra serie de medidas muy distintas a las que se van a tomar. No porque se abran más horas se va a conseguir vender más. Eso es absolutamente falso. Ni en Andalucía existe un déficit en la oferta comercial en materia de horario. Yo creo que el gobierno central, en vez de haber entrado en este jardín, pues podía haberse planteado realizar algún plan de dinamización y de potenciación del sector comercial en el territorio nacional, que supone un porcentaje importante del PIB de este país. En vez de eso, entramos en favorecer, como te decía antes, a unos cuantos en detrimento de la gran mayoría. Y te insisto en que no es directamente proporcional el que vaya a haber una mayor franja horaria en la apertura. Eso no va a ser directamente proporcional a que las cajas de estos establecimientos suban. Para nada. Eso es una falacia que se anda circulando por ahí, pero que es totalmente incierto, y sobre todo, como te decía antes, que yo creo que está cubierto perfectamente con los actuales horarios, está cubierto la demanda que existe en una ciudad como Córdoba. Insisto, es muy importante, es que Córdoba no es Madrid. Córdoba no es Madrid. Y si no somos conscientes de esta cuestión, pues yo creo que se nos va a generar un problema importante en el sector, en la ciudad de Córdoba, y que bueno, pues que veremos cómo termina todo esto. Porque además también el secretario preveía un mayor aumento de cara a 2013, se hablaba de 8 a 10, elevar de 8 a 10 el mínimo de festivos, también de pasar de 72 horas a 90. En fin, ¿puede ser esta una ventana, ese establecimiento del perímetro, una ventana a más cambios que desde vuestro punto de vista, lógicamente, seguirían perjudicando al comercio de cercanía?
Te lo decía antes, lo que el gobierno central quería hacer era liberalizar, en un principio, lo que ellos querían era liberalizar los horarios comerciales en toda la geografía nacional. Se encontraron con una oposición del sector y finalmente pues han buscado una solución intermedia, que es esta de ampliar las zonas de gran afluencia turística. El final de esta ruta, pues tú lo acabas de decir, ellos seguirán persiguiendo su objetivo, que es liberalizar completamente los horarios. Eso al final pues nos lleva a un modelo anglosajón, en el cual el comercio de cercanía no existe. Yo creo que uno de los grandes vertebradores de nuestras ciudades, de nuestros barrios, es el comercio. Si hacemos que el comercio desaparezca, además de que en una ciudad como Córdoba que da empleo a 1/3 de la población activa. Si hacemos que desaparezca eso, bueno, pues imagino que tendrán pensado dónde reubicar a todas estas personas, ¿no?, que van a salir del sector, ¿no?, porque esa liberalización, te insisto, y creo que no nos equivocamos, se va a traducir en cierres de establecimientos y en destrucción de empleo con total seguridad. Ahora mismo, decíamos, se encuentra en proyecto de ley en esa fase. Rafael, ¿qué prevés para los próximos días? ¿Qué crees que va a terminar sucediendo? ¿Crees que la normativa finalmente va a entrar en vigor? ¿Se va a poder buscar el consenso de alguna manera? Yo creo que el secretario de Estado haya anunciado la medida, está clarísimo de que hay pocos visos de que no llegue a buen puerto, ¿no? De que esto se va a llevar ya al Consejo de Ministros y se va a aprobar. El Comercio Córdoba pertenece a una estructura empresarial que, digamos, en la pirámide de arriba está la Confederación Española de Comercio, donde estamos representados, y hemos tenido conversaciones con el secretario de Estado, en alguna de ellas yo he podido estar, y se ha estado negociando con ellos. Y bueno, te insisto, el que él saliera hace 2 días y anunciara las medidas que se van a tomar en esta materia, pues quiere decir que ya esa es la decisión tomada, y que bueno, ya lo que hay que esperar es que quizás este viernes o el próximo se aprueben. Pero sinceramente creo que han entrado en una cuestión que no era necesaria, al menos a día de hoy, salvo, como te decía antes, que se quiera bueno, pues beneficiar alguna gran empresa de este país, porque es lo único que se está consiguiendo con esto. Se está beneficiando a una gran empresa de este país y al resto se nos está hundiendo. Entonces creo que en vez de hacer esta cuestión, se podía haber planteado el hacer un plan para dinamizar y para potenciar el tejido comercial de España, bueno, en este caso de Córdoba también, ¿no? Bueno, ¿y qué margen de actuación nos queda? En esos 6 meses de adaptación se tendrá que seguir trabajando, ¿no?, para que por lo menos ese espacio esté, pues bueno, lo más cerca de lo que teníamos en Córdoba, lo que decíamos, de esa zona turística que ya practicaba con mayor libertad de horarios, ¿no? No, mayor no, con total libertad de horario. Con total libertad, bueno, con mayor con respecto al Había resto de Córdoba. una total libertad. Bueno, desde la Confederación de Empresarios de Comercio de Andalucía, a la cual pertenece también Comercio Córdoba, pues de alguna forma se ha animado a la Consejería de Comercio y Turismo a que estudie el decreto una vez que se publique y vea la posibilidad de recurrirlo, de recurrir judicialmente el mismo. Yo desde Comercio Córdoba pues también animo a la Junta de Andalucía a que estudie este decreto y si hay algún resquicio que se invadan competencias de la comunidad autónoma, a que se pueda recurrir. Es una de las vías. Y luego, una vez aprobado el decreto, como bien decías antes, hay 6 meses en los cuales, te decía hace un rato, que ahí está el quid de la cuestión, ¿dónde se va a trazar la línea? Ese es el... Porque claro, si es lo que decía ayer el alcalde de Córdoba, esta medida no tiene sentido para Córdoba, porque ya esos establecimientos de la zona de la Judería y de la Mezquita tenían libertad horaria.
porque no hay ningún establecimiento de más de 300 metros cuadrados. Ahora, el cambio está en la inclusión. Si la línea vamos a tirarla hacia arriba, efectivamente, a ver hasta dónde vamos a llegar. Claro. A ver hasta dónde vamos a llegar. Ese es un poco lo que habría que definir, ¿no? Por parte del ayuntamiento, que es quien tiene que mandar la propuesta al gobierno central en 6 meses. Bueno, y un par de cositas últimas, también ha salido a la palestra o se ha comentado ese modelo de declaración responsable para implementar las licencias express. ¿Qué posición tiene Comercio Córdoba frente a esta novedad o a este cambio? Pues una magnífica medida, una magnífica medida. Lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Una magnífica medida, la licencia express. Creo que hay que facilitarle, y más en estos tiempos, al emprendedor, al nuevo empresario, facilitarle todo el camino, todo el recorrido para poder montar una empresa, porque bueno, creo que son muy valientes cualquier persona que a día de hoy decida emprender una actividad empresarial, y esta medida facilita enormemente todo el trámite burocrático que anteriormente pues era bastante engorroso, con lo cual desde Comercio Córdoba felicitar en este caso al gobierno central, al ayuntamiento, que también el año pasado por esta fecha se adelantó y lo puso en marcha. Felicitarlos por esta medida, que nos parece muy positiva para lo que es el emprendimiento y las nuevas personas que se acercan al mundo de la empresa. Creo que se han tramitado en torno a 300 y pico expedientes en la ciudad de Córdoba. Comercio Córdoba ha participado en algunos de ellos con empresarios que querían abrir nuevos negocios en el sector del comercio, y bueno, y creo que es una medida muy acertada. Y hablando de medidas acertadas, creo que esta es la sensación que os ha dejado esa primera Shopping Night, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue un evento novedoso en la ciudad de Córdoba, y que tuvo unos resultados magníficos. Creo que la ciudad de Córdoba se volcó en el evento, hubo miles de personas transitando por el centro de la ciudad. Se realizaron unas ventas importantes en ese día, y sobre todo lo que se hizo fue una gran labor de promoción. Desde el punto de vista de Comercio Córdoba, esta era digamos una acción concatenada en el tiempo, porque claro, ese evento quizás era impensable el haberlo llevado a cabo sin que la calle José Cruz Conde estuviera peatonalizada. Entonces era como una puesta de largo de la calle Cruz Conde, ¿no? Que de alguna forma, y eso es un ejemplo también a tomar nota por las distintas administraciones, esta en concreto, lo que es la reforma en la calle Cruz Conde, sabes que se hizo con cargo a los fondos del Proteja de la Junta de Andalucía, y la ejecutó el Ayuntamiento de Córdoba. Eso es un ejemplo de una actuación con un coste reducido, y que ha revitalizado enormemente todo el centro de la ciudad, no solamente a nivel comercial, que también. Entonces, bueno, la Shopping Night pues fue un evento que tuvo un gran éxito. Nuestros compañeros de Centro Córdoba, que es la asociación zonal de Comercio Córdoba en el centro, pues están planteando el repetirlo al menos anualmente. Y bueno, y creo que son épocas en las que hay que innovar y hacer cosas distintas, y este Shopping Night pues fue algo nuevo, distinto y fresco, y que yo creo que a la ciudadanía de Córdoba le encantó. Que viene a coincidir con esa segunda etapa, porque en febrero renovabas ese mandato, ¿verdad? Y además esto coincidía con una reforma general, digamos, de la federación, un intento de modernizarla. Quizás sea la Shopping Night pues una señal de identidad, ¿no? O una actividad a repetir, ¿no? Sí, no, como decías antes, en el mes de febrero renové la presidencia en Comercio Córdoba. Bueno, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es defender los intereses del sector del comercio en la provincia de Córdoba. En eso estamos día a día, y bueno, y eventos como este pues hay que seguir potenciándolos y seguir insistiendo en hacer, como decía antes, cosas novedosas,
cosas distintas y que creen un aliciente entre la ciudadanía, entre el público, y que conseguir llevarlos a nuestras zonas comerciales. Bueno, pues Rafael, nos hemos quedado sin tiempo, como siempre nos hemos pasado un poquito, pero estamos aquí muy a gusto hablando en concreto hoy del comercio de cercanías, así que te damos las gracias por haber estado con nosotros y esperemos que muy pronto tengamos oportunidad de seguir hablando sobre esta federación que nació en el año 2001 y que nos ofrece tantísimos servicios para todos los empresarios del pequeño y mediano comercio, así que muchas gracias por haber venido y espero que, bueno, que se pueda reconducir la situación para que favorezca a unos y a otros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.